renace la espléndida Catedral de Notre-Dame de París, símbolo insuperable de la Santa Iglesia Católica, construida en un momento de formidable difusión del Evangelio en Europa. Pero no todo es alegría. Mientras todo el mundo, y no solo el mundo católico, celebra, también hay lágrimas. Y estas son provocadas, por desgracia, por ciertos círculos eclesiásticos que están haciendo de todo para obstacular este entusiasmo de los fieles. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta ruptura? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. También te invito a dar un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que sucede en la iglesia. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez a veces tu fe flaquea al ver todo este caos, entonces este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino antes bien fortalecerla. En abril del 2019, el mundo entero vio atónito cómo ardía la Catedral de Notre-Dame de París, símbolo no solo de la Santa Iglesia Católica, sino también de la civilización cristiana. Esa época en la que, en palabras del Papa León XIII, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados y formaba todo el orden social. Al contemplarla por primera vez, el gran líder católico Plinio Correa de Oliveira exclamó en alta voz: "Aquí está la iglesia perfecta, alegría y honor del mundo entero". Parafraseando lo que dice la Sagrada Escritura sobre la ciudad de Jerusalén. Nuestra sociedad, plagada de heridas, guerras, tragedias, sufrimientos de todo tipo, encuentra en este templo un oasis reconfortante. Ante la vista de la nave central de piedra apuntando hacia lo alto, esto nos invita a trascender todo dolor, esperando esa realidad superior que nos fue prometida, o sea, el cielo. En este valle de lágrimas, el magnífico templo de Notre-Dame de París es quizás el emblema material más perfecto de la eternidad. Por eso no es de extrañar que cada año sea visitada por nada menos que 12 millones de turistas, solo para esa iglesia, 12 millones de turistas, evidentemente en busca de un alivio espiritual. Su destrucción y su resurrección contienen una parábola para nuestros días. Comenta Manuel Rodríguez, profesor de Historia Medieval en España, y cito: "Muchos vimos en la ruina de esa gran catedral una metáfora de una venerable civilización, la de la Europa cristiana, que parece estar viviendo sus últimos estertores. Su resurrección nos brinda un pequeño hálito de esperanza. No todo está perdido". Cierro comillas. Esperanza. De una manera completamente inesperada, la destrucción de Notre-Dame tocó el alma moribunda de Europa, reviviendo sentimientos largamente latentes, casi muertos. Un entusiasmo insospechado surgió en grandes sectores de la población. El resultado fue un vasto movimiento que se extendió primero en Francia, después por toda Europa y también en otros países del mundo, pidiendo su restauración. Un movimiento que tenía el sabor
del deseo de reconstituir la civilización cristiana, al menos en algunos aspectos. Nada menos que 340.000 benefactores donaron casi 1.000 millones de euros para financiar las obras de reconstrucción. Al igual que en su construcción en el siglo XII, miles de voluntarios ofrecieron sus servicios, mientras otros rezaban el rosario y cantaban himnos religiosos en la plaza enfrente. El soplo de la gracia se hacía sentir clarísimamente. Mientras amplios sectores del pueblo se sentían tomados por este entusiasmo al que la gracia divina no es indiferente, algunas autoridades eclesiásticas hicieron todo lo posible por apagar este entusiasmo. Para usar una expresión francesa, eran la mano que apaga y la voz que adormece. En concreto, la Arquidiócesis de París aprobó varios proyectos arquitectónicos que en vez de restaurar Notre Dame, habrían desvirtuado irremediablemente su belleza. Quiere decir, lo hubieran destruido irremediablemente. Incluso un autor escribió un artículo con este título: lo que el incendio no hizo, la Arquidiócesis de París quiere hacer. Quiere decir, lo que el incendio no destruyó, la Arquidiócesis quiere destruir. Un experto en arte, Didier Rickner, comentó entonces, cito: desde los años 1960, interpretando el Concilio Vaticano II, el clero francés lleva a cabo actos de vandalismo sin precedentes desde la época de la Revolución Francesa, en nombre de un modernismo dudoso. La desfiguración de Notre Dame hubiera sido otro acto de vandalismo modernista. Los fieles respondieron lanzando un movimiento que, con el lema Notre Dame à l'identique, o sea, restauremos Notre Dame idéntica, se extendió por toda Europa, primero en Francia, Europa e incluso en otros países del mundo. Y al final prevaleció. El gobierno de Macron y la Arquidiócesis de París tuvieron que someterse. Ninguna innovación estrafalaria. Habiendo aceptado a regañadientes la restauración exterior al l'identique idénticamente, la arquidiócesis volvió a la carga proponiendo una renovación total del interior para transformarlo en lo que un crítico llamó una Disneylandia eclesiástica, quiere decir un horror. Una vez más, la voz de los fieles se hizo escuchar, con una campaña de opinión pública, y una vez más las autoridades civiles y religiosas tuvieron que retroceder. Se restauraría también el interior al l'identique. Y así, de milagro en milagro, llegamos a la reapertura del monumento que fue el sábado pasado, después de apenas 5 años de arduo trabajo de restauración. Afirma el profesor Rodríguez, y cito: estamos de enhorabuena todos los amantes de la belleza y por supuesto todos los católicos. Una de las más grandiosas catedrales góticas de la cristiandad vuelve a la vida. Casi diríamos resucita de entre los muertos. El modernismo, sin embargo, no se rindió. Mientras la catedral así resurgía de sus cenizas, más resplandeciente, más bonita, más hermosa que nunca, la Arquidiócesis de París logró meter lo que Rodríguez llama algunos feos elementos minimalistas de un anacrónico sabor postmoderno. De hecho, resulta desconcertante que en medio de todas las bellezas de Notre Dame se construyera un altar central minimalista, como si el centro de toda esa grandeza no fuera precisamente la celebración de la Santa Misa. Bien titulaba Jaime Gurpegui en Info Vaticana: Notre Dame de París
entre la fidelidad arquitectónica y el naufragio litúrgico. Era el título del artículo. Fidelidad arquitectónica conseguida gracias a la presión de los fieles. Naufragio litúrgico querido por las autoridades eclesiásticas. Y se pregunta Gurpegui, ¿cómo es posible que, respetando el diseño original de la catedral, se haya decidido instalar un elemento litúrgico que parece más propio de una sala de exposición de diseño industrial que el epicentro de la fe católica? Y luego está el capítulo de los paramentos. La Arquidiócesis de París posee un enorme tesoro de paramentos fabulosos para cada ocasión, incluso para las más solemnes. Pues bien, en cambio, decidieron gastar mucha plata para crear nuevos paramentos de un gusto estético muy cuestionable. La revista de moda Vogue comenta: la reapertura de Notre Dame el 7 de diciembre pasado pareció un desfile de moda de alta costura. Después de todo, las ropas fueron diseñadas por Castelbajac y confeccionadas por Chanel. Pues bien, estas feas vestimentas, estos feísimos paramentos, descoloraron significativamente la ceremonia de reapertura, frustrando las expectativas de los fieles y provocando una avalancha de sarcasmos en los medios sociales. La falla más evidente, sin embargo, fue la ausencia de la única persona que no podía faltar, el Papa Francisco. Qué apropiado hubiera sido que el vicario de Cristo hubiera presidido esa ceremonia de reapertura de Notre Dame. Toda esa maravillosa obra de fe, de hecho, fue construida piedra a piedra, generación después de generación, para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él representa aquí en la tierra. La ceremonia atrajo medio centenar de jefes de Estado y personajes de todo el mundo, incluso de otras religiones, precisamente por su inmenso valor emblemático. Francisco, sin embargo, prefirió ir a otro lado y no vino a París, capital de la hija primogénita de la Iglesia, como es llamada Francia. He aquí la lágrima más amarga que las autoridades eclesiásticas hicieron derramar a los fieles en medio del gozoso acontecimiento de París, que contrarrestó, al menos en parte, la terrible ofensa cometida contra el cristianismo al comienzo de los Juegos Olímpicos. ¿Recuerdan ese cuadro de la Última Cena con personajes transgénero y cosas así? Termino planteando algunas preguntas que contienen el núcleo del comentario que quisiera hacer. ¿Qué hay en estos modernistas que no les permite alegrarse, como tantos millones de católicos y no católicos, por la restauración de este hermoso símbolo del cristianismo? ¿Por qué no intentan comprender este entusiasmo popular y apoyar la obra de la gracia? ¿Por qué, mientras el pueblo pedía la restauración de la belleza original de Notre Dame, ellos se esforzaban por obstaculizar la reconstrucción y luego para descolorir la ceremonia inaugural? ¿No comprenden que ya no están en sintonía con un número creciente de fieles? ¿No ven que el viento de la historia empieza a soplar del otro lado? ¿Seguirán aferrados a su ideología cada vez más anacrónica o se abrirán a los signos de los tiempos? Queridos amigos, no olviden darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar informada directamente desde Roma sobre lo que está pasando en la Iglesia.
Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.